Cuando uno entra a la exposición, uno tiene la opción de dirigirse a la zona central o de entrar aquí. Y esto es, digamos, un agregado a la zona radicalidad y resistencia y tiene que ver con justamente eh, la presencia del arte eh, en términos de su origen dentro del Perú. Entonces, por ejemplo, en esta zona hay arte de pintores originarios de la Amazonía y por otro lado también hay arte sobre la Amazonía de artistas limeños, ¿sí? Y por otro lado también hay una zona que empata con esto de acá, eh, de mm, el arte en la actualidad en los Andes y también de su reinterpretación por parte de artistas que son y no son andinos, ¿no? Porque Moico Yacer es un artista arequipeño, atrás tuyo está José Carlos Ramos, que es un artista de Huancavelica, pero formado en Lima. Entonces, esta es una pieza del 90 y acá tienes una fotografía de un fotógrafo muy joven, cusqueño, de Urcos, que se llama Jerónimo González. Es la tradición del techado, del cambio de la paja en el techo. Huasichacui es el título de la foto. Y esta imagen es otro tipo de aproximación a lo andino. Esto es una imagen de un artista, un pintor cusqueño que ha ganado premios en Lima, que se llama Víctor Zúñiga, y que muestra el estadio del Cusco en un día en que el club local cienciano juega. Todos los fanáticos de Cienciano están con sus camisetas rojas y eso explica justamente la zona del rojo en la pintura. Esta es una pintura de un artista amazónico que se llama Bruce Rubio, ¿sí? Y que tiene una serie de personajes que son elaboraciones suyas sobre personajes míticos, mitológicos, perdón, o de las cosmogonías de su pueblo. Eh, en esta zona, como decía hace un momento, hay pintores originarios de la Amazonía y otros pintores o artistas que son limeños, como Nicole Franchi, que en esta obra en técnica mixta está trabajando eh, con la noción justamente de los meandros de los ríos vistos desde el aire, pero al mismo tiempo es una suerte de territorio en el que aparecen los nombres de líderes eh, amazónicos asesinados en los últimos tiempos. Hay texto en ese sentido en la obra y uno tiene que buscarlo. Una vez que uno se da cuenta, uno entiende que ahí hay una historia reciente que está, eh, digamos, presentada de una manera muy sutil. Esta pintura de Christian Bendayan, que es un pintor eh, nacido en Iquitos, pero que ha vivido entre Iquitos y Lima toda su vida, y es probablemente el principal promotor de el arte reciente de la Amazonía en Lima, se llama Christian Bendayan, presenta un baño de florecimiento, que es un ritual por el cual la persona se somete a un baño efectuado por un curandero o chamán, en el que se elimina la negatividad o lo que podríamos llamar eh, las malas energías del cuerpo. El textil de Sara Flores, aquí a la derecha, es también notable porque ella ha alcanzado notoriedad en los últimos tiempos en Europa. Una obra suya fue comprada hace 2 o 3 años por el Tate Modern y luego ha expuesto con mucho éxito en París. Y últimamente creo que ha contribuido con diseños para la Casa Dior, para ciertas carteras de la Casa Dior. O sea que hay una situación
que ha colocado a los artistas amazónicos en una suerte de estelarización internacional que es muy novedoso para el Perú y sobre todo para artistas oriundos de la Amazonía. Y estás al lado también de una fotografía de Morfi Jiménez que refleja justamente una visión del carnaval en la Amazonía. Es una fotografía digital en la que él da un tratamiento muy especial con el color, con lo cual le otorga características muy francamente pictóricas. Ya, pues se podría decir que a López Antay lo descubren, entre comillas, como artista, los indigenistas. O sea, Alicia Bustamante, en uno de sus viajes de investigación de campo, de trabajo de campo, eh, en una de estas, en un intercambio, mercado, eh, lo encuentra en Ayacucho y lo conoce y le compra piezas. A partir de ahí se genera un vínculo con Alicia. La hermana de Alicia Bustamante, Celia, estaba casada con José María Arguedas. Y Arguedas mismo escribió un ensayo bastante largo sobre López Santay, de manera que en la década del 50. De manera que López Santay era un personaje, además el texto de Arguedas lo encumbraba como el artista mestizo por naturaleza del Perú. Sin embargo, curiosamente cuando yo accedí a mi primera información sobre López Santay, lo del premio, no tenía toda esta otra información previa. Y al saber esto me sorprendió más todavía la reacción que pudieran haber tenido los artistas ilustrados, entre comillas, eruditos, o como quiera llamarse a la plástica académica, ¿no? De manera que cuando ocurrió este premio hubo una crisis institucional, ¿no? Como le gusta decir a Jorge aquí. Pero en verdad lo que pasó fue que la Asociación de Artistas se escindió, se separó. Era una asociación que había sido un logro de un conjunto de artistas muy activistas, se podría decir, que habían conseguido juntar a los artistas acá y esta asociación, ASPAP, em, también tenía su propio espacio para exposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, un grupo liderado por Gastón Garró y respaldado por Springet y otros, hay un manifiesto ahí en la mesa. También hay firmas, por ejemplo, de algunos artistas importantes, el propio Mariotti, que mencionó Jorge más temprano, también firma este pronunciamiento, respaldando el premio y rechazando el primer comunicado, que era este comunicado de las PAP, que decía que cómo podían haber dado premio a una persona que no era probablemente artista, porque en todo caso, y así, ¿no? En un reclamo que movió mucha prensa también el comienzo del año 76, en enero. Entonces, ese contexto es como un punto de quiebre, pero el inicio de esa historia está en el 37 con Alicia Bustamante encontrando a López Santay y sigue con el coleccionismo que hacían los indigenistas de las piezas de arte popular, llámese retablos, Máscaras. máscaras, mates burilados, cruces de camino, etcétera, ¿no? Entonces ellos coleccionaban esto y a mitad de los 40, en el 45, se reactivó un espacio que se llamó el Museo de la Cultura Peruana, que todavía sigue vivo, y le dieron el liderazgo a Sabogal para que después de haber salido de Bellas Artes, que había estado director, pasó a formar parte de la planta de este museo, que es un museo de antropología, pero un museo en realidad de arte. Pero habría que señalar, creo es importante, que Sabogal sale de Bellas Artes por oposición a su imposición del indigenismo
como forma de pintar de los estudiantes de Bellas Artes. Hay una, eh, creo que si no, no hubiera salido tampoco a luz el grupo de los independientes. Sí, bueno, es como una dialéctica, ¿no? O Sí, sea, desde el año 30 que sale ante el primer director de Bellas Artes, pero que había empezado el 2000 en 1919, en el año 30 sale, no murió, fallece en 32, realidad, sí, el 32. el 32, sí, en el año 32, sí. Y está del 32 hasta el 43, ese Sabogal, ¿no? Entonces también, claro, me imagino que los estudiantes serían hartos del discurso de Sabogal y de sus prácticas, ¿no? Sí, sí. Pero igual lo que entra no necesariamente eh, es lo mejor, porque ahí entra, en fin, hay una transición ahí porque para mediados de los 40 estaba Grau, Ricardo Grau, director de Bellas Artes. Pero digamos que hay un proceso ahí un poco largo de coleccionismo. Y todas esas colecciones de las hermanas Bustamante y las cosas que iban recabando en los 30, los 40 se exhibían en un espacio que se llama la Peña Pancho Fierro, que también es un antecedente del Jack, porque en la Peña Pancho Fierro Cislo conoce a Arguedas, ¿no? Cislo que es o sea, hay unas narrativas, como hay una historia detrás, ¿no? Y es gracias a las traducciones que hace Arguedas de poemas, mitos quechos, etcétera, al español, que toda esta generación del 50, esa generación de los nacidos en los 20, se conecta con el mundo andino, ¿no? El propio Cislo. Y hay piezas de Cislo que las hace sobre la base de poesía o cosas de Arguedas. Entonces el premio es como un punto ahí importante, es la punta de un iceberg porque viene a señalar cosas que habían pasado antes y cosas que vienen después. lo que pasa es que si tú piensas las bellas artes como un ámbito académico vinculado a la noción de cultura erudita o alta cultura, Ujú. te puedes imaginar lo que representa el premio en el 75 a Joaquín López Santay, un premio otorgado por el Ministerio de Educación, porque no había Ministerio de Cultura. En el Perú el Ministerio de Cultura recién ha sido fundado en el 2010. Bueno, y en el Jack se expuso arte popular peruano, igual que en el Mali, ¿no? O sea, el arte popular peruano fue importante, tanto que tenía su museo, pero no podía, digamos, desde el punto de vista de este grupo, no calificaba como para, por encima, ¿no? ajá, no calificaba como así. Entonces, ese es un momento así de Es quiebre. decir, ni siquiera debió ser considerado como candidato. Eso es el shock. Yo creo que es interesante Sí. las figuras que están detrás, porque otra vez Alfonso Castrillón es el director del jurado. Leslie Lee también, que había sido director ejecutivo del Jack, también estaba en el jurado, y otros personajes más que estaban en el jurado. Castrillón había producido ciertos cambios cuando en las salas del Instituto de Arte Italiano, del Museo de Arte Italiano, mejor dicho, que estaba el Jack en ese momento, él renueva un poco la estética porque coloca piezas digamos, de arte conceptual u otras cosas, ¿no? Alfonso. Y él es el mismo que después otorga el premio a López Santay. Eh, Lo que me estoy acordando es que también en el jurado estaba una escultora y gran sí, maestra del sí. dibujo, Mm. Cristina Galvez, que había estado como estudiante en la Escuela Nacional de Bellas Artes con Sabogal como director. Y hay esta famosa anécdota en donde Sabogal, que tenía como costumbre acercarse, revisar los trabajos de los estudiantes y corregirlos, bueno, le corrige el dibujo a Cristina Galvez y Cristina Galvez se voltea, lo enfrenta, agarra el dibujo y lo rasga y lo tira al piso. Eso es un ejemplo justamente de una rebeldía frente a esta imposición de una sola forma de enfrentar el arte representacional en pintura. El tema tenía que ser indigenista, se relacionado con el Perú, de preferencia con el mundo andino, pero en todo caso era
un énfasis en lo representacional. Por eso es que el ingreso de la abstracción es tan potente en la historia del arte peruano del siglo XX, porque implica un dejar atrás. Pero, y esto es lo que es fascinante, no es tan fácil dejar atrás algo porque habían otras personas como las hermanas Bustamante o como la propia Cristina Gálvez que coleccionaba lo que podríamos llamar la plástica tradicional andina. Hay fotos de ella en su casa con una colección impresionante de máscaras, de retablos, Sí, de piezas cerámicas que coleccionaba ella. Entonces, esa, ese cultivo de un gusto de pronto subsiste y persiste más allá del indigenismo, que también había estado interesado en las mismas cosas. Eh, Eso es lo que resulta fascinante y creo que refleja de muchas maneras la sí. continuidad de la que habla Augusto, Por- porque, Porque el Instituto de Arte Contemporáneo también tiene, cuando surge, como parte de su programa, una especie de fijación, no diría pues contra Sabogal, porque el mismo Sabogal llega a exponer en el YAC, pero sí en el discurso era como decir, nosotros apostamos por la forma, el color, no por los temas, era una cosa como que hay que modernizar la plástica, una cosa así era, ¿no? sí, Y entonces es curioso porque ellos mismos conducen, tienen cierto liderazgo sobre los gustos. En Miraflores había el Art Center, un espacio en el Art Center donde exponían también arte de retablo, etcétera, ¿no? Máscaras, todo eso. claro, pero ese Art Center estaba dirigido por un extranjero que era un norteamericano llamado John Davis, casado con Isabel Benavides, que era una escultora peruana formada en Gran Bretaña en un momento en que todavía existían los rezagos del Arts and Crafts. Entonces, es una situación realmente O sea, hay un interesante en ese cultivo de aspecto. de esa estética en los interiores, incluso de vivienda de la Claro, burguesía peruana, por decirlo así. Y que de ahí salte a hacer premios por encima de la pintura y de otros candidatos. claro. Eso es como que es el punto nodal de esta situación. Y yo diría, esta es una hipótesis que, que hemos manejado, conversado, que esto es lo que abre las puertas para que en la actualidad el arte amazónico esté presente como lo está, porque de lo contrario eh, no habría, creo yo, esa aceptación del arte amazónico de distintos artistas que hacen textiles, que hacen pinturas sobre corteza de yanchama, que es una Claro, palmera porque particular. en el Museo de la Cultura Peruana ya los indigenistas también hacen su viaje a la Amazonía y colocan en el guión de sala este arte amazónico, ¿no? Claro, Y después también, pero el problema está, y esto es el problema, que qué definición tiene la frase cultura peruana mm, asociada a ese museo. Porque si cultura peruana tiene una definición de segundo orden, por más que ellos sean artistas formados en la tradición occidental de la pintura, siendo indigenistas, pero si la cultura peruana que está presente en ese museo tiene esa categoría de segundo orden, hay un problema. Sí, ese problema es lo que este jurado, dirigido por Alfonso Castrillón, empuja al mm, primerísimo plano mm. y obliga a todos a tomar posición. ¿Qué cosa es lo que decía Alfonso varios años después, Decía 7 años después? claro, que el premio López Ataide era el principal gesto conceptual más importante que se había hecho en la historia del arte peruano. Sí, es que sí, es Es como, dar el premio al gesto, ¿no? Pues hemos acabado.
el mismo punto en el que estamos ahora mismo, el mismo punto que Me acabo de dar estamos. cuenta también. Bueno, pues ahí editas para sacarla. Entonces,